Bienvenidos a Amigas y la Migra, donde hablamos de inmigración de una manera fácil de entender. Aquí estoy con mi amiga Andrea. Las dos somos abogadas de migración, tenemos años de experiencia, ayudamos a clientes aquí en los Estados Unidos y personas que están fuera de los Estados Unidos, o sea que tenemos una clientela extensa y estamos aquí para poder darle a ustedes información de importancia hoy en día con todo lo que está pasando. Sí, Lorraine, verdad. Y esta semana fue que de muchas informaciones nuevas. Nosotras hasta aquí con nuestras canas creciendo aquí porque... ¿Qué pasó, Lorraine? Sí, hay muchas políticas nuevas esta semana. Una de ellas queremos hablar sobre qué pasa si un caso es negado en inmigración. Sí, entonces, para empezarmos, hay un nuevo secretario de USCIS, que es la Agencia de Beneficios Inmigratorios. Y él empezó ahora en julio. Y ya empezó así con muchas políticas nuevas, que hay cambios. Y estos cambios van a afectar todas las personas con peticiones en inmigración en USCIS. Entonces, como Lorraine habló, hay ahora una situación donde personas que tienen sus peticiones van a ser impactadas desde ahorita. Entonces, creo que son 4 que son más importantes. Vamos a hablar de ellas. Sí, vamos a hablar de eso y vamos a empezar hablando con los casos. ¿Qué pasa si te niegan un caso? Sí, si tienes una petición que has hecho para un visado, si tienes una petición porque querías cambiar tu estatus de un estatus a otro, si tienes una petición de residencia que te ha sido negada, ¿qué puede pasar cuando una de esas peticiones hoy en día te la niegan? Exacto. Entonces, antes, cuando una petición era denegada, lo peor que podía acontecer fue denegada. Uno tiene que salir porque si no mantuvo su estatus, por ejemplo, si uno entró con visa de turismo, hizo una petición de cambio para estudiante, fue denegada, ok, entonces me voy y empiezo un proceso diferente desde el consulado. Pero ahora empezaron con una política de donde cuando hay un caso denegado por la inmigración, ellos pueden emitir una orden de comparecer en corte de inmigración. Así mismo. Entonces, ¿y qué significa esto, Lorraine? ¿Qué es la...? Bueno, es lo que se conoce como el NTA y básicamente es la orden de comparecencia a la corte. Queriendo decir, bueno, usted tiene un caso negado, tiene que venir a la corte para que demuestre si usted puede quedarse o no en los Estados Unidos. En otras palabras, esto significa que la persona que tiene su caso denegado es puesta en deportación. ¿Y esto qué significa? El NTA, Notice to Appear. Notice to Appear en una corte de inmigración para deportación. Es por eso que es muy importante. La primera cosa hoy, no hacer nada sin una planificación con un abogado de inmigración. Así es. Desafortunadamente, muchas personas hacen todo así muy, tranquilo, mi amigo, mi vecino lo hizo, tengo una paralegal, tengo un notario que me puede ayudar. ¿Y qué peligro es, Lorraine? Hoy en día es vital, de suma importancia, que las personas se asesoren con abogados de inmigración, personas que están capacitadas para poder dar lo que es las opciones que la persona tiene, qué opciones tiene para quedarse, cómo puede, si es que tiene una orden de deportación, qué se puede hacer. Pero anteriormente, como dice Andrea, todo el mundo tenía un amigo, un vecino, una persona que te podía ayudar con llenar una aplicación. Hoy en día no es llenar una aplicación, es saber la ley y lo que puede pasar si esa aplicación que estás introduciendo en inmigración es negada. Y tener un plan, porque por ejemplo, si uno tiene una planificación de cómo evitar riesgos inmigratorios, esto te ayudará ahora con estas políticas más estrictas. Por ejemplo, manteniendo un estatus en cuanto la otra petición camina, o entonces haciendo un proceso desde afuera, entrando ya con la visa. Son muchas cosas que se puede planificar para evitar. Pero a usted, que ya está en la situación difícil, que su caso fue denegado o va a ser denegado, ¿qué hacer? Una cosa importante a pensar. Si usted recibe esta orden de comparecer en la corte, primero no puede ignorarla, porque ignorarla es ya tener una orden de deportación. La otra cosa importante es hablar con un abogado de inmigración que sea especialista en casos de corte, porque inmigración es tan amplio que hay todo tipo de casos. Y hablar con esta persona para quizás obtener una orden de salida voluntaria y evitar una orden de deportación, porque esto te va a proteger para después
poder regresar. Exactamente, poder buscar un visado, poder buscar, tal vez tiene una petición familiar y esta persona va a poder regresar a los Estados Unidos si sale voluntariamente sin tener que ser deportado. Pero como dice Andrea, lo más importante aquí es buscar el asesoramiento de un abogado especialista en deportación. Exacto. Lorraine, pero también salió otra noticia y ahora nosotras, porque esto es muy nuevo, nosotras estamos aprendiendo con ustedes, porque todo está de novedad, ¿verdad? Ajá. Todos los días sale algo nuevo y tenemos que estarlo estudiando para poder aconsejar a nuestros clientes. Exacto. Otra cosa que cambió y es demasiado importante. Peticiones de familia. No estamos hablando ahora de casos denegados. Estamos hablando los casos tranquilitos. Por ejemplo, uno se casa con un ciudadano americano y va a poner su petición de ajuste de estatus. Todo bien, mismo si la persona está sin estatus. Si tuvo una entrada legal con visa o con parole, puede hacer su ajuste de estatus. Normal, ¿verdad? O un ciudadano americano pidiendo su padre o su madre. Exacto. Todo tranquilo, pero ahora no tanto. ¿Por qué? ¿Qué cambió, Lorraine? Díganos. Cambió que si la persona debe mantener su estatus mientras está haciendo esta petición, está en inmigración. Por ejemplo, si un ciudadano americano pide a su madre o a su padre o a su esposo, como dijiste, esta persona tiene que mantener su estatus hasta que la petición de residencia sea adjudicada o sea aprobada. ¿Por qué? Porque si no, pueden empezar proceso de deportación. Pero ni siempre es posible. Por ejemplo, hay gente que ya está fuera de estatus o hay personas que no hay cómo mantener porque está con estatus de turista y no se puede extender mientras tiene una petición de residencia porque no es compatible. Exactamente. En estos casos, yo pienso que esto es mi sugerencia, hacer la petición lo más fuerte posible con un abogado, no solo. Exacto. Porque hay un riesgo de ponérselo otra vez en deportación. Sí. Si esto pasa, mira, esto no es el final del mundo. ¿Por qué? Porque una vez que, si usted tiene un caso pendiente de ajuste de estatus, si usted califica, está todo tranquilo y te ponen en deportación, hay dos cosas que se puede hacer. La primera cosa, el abogado que va con usted a la corte puede pedir al juez para cerrar el caso, para que termine el caso con USCIS, porque esta manera más fácil, más barata para el gobierno también. Exacto, y puede la misma corte autorizarle, o sea, darle la residencia ahí mismo. Entonces son estas dos opciones. Pedir al juez que cierre el caso, pero si el juez no quiere cerrar, entonces pedirle al juez que él mismo pueda aprobar la petición de ajuste de estatus. Entonces yo creo que quizás todo esto es para que la persona tenga miedo de hacer peticiones y no la hagan. Pero yo pienso que si tiene una oportunidad, tiene que hacerla. Tiene que hacerla. Lo que tiene que asesorarse bien. Sí, no hacerla solo y cualquier cosa. Porque exactamente. Tiene más riesgo, ¿es verdad? Exacto. Déjame aprovechar para decirles que estamos en Latinísima y llegamos a ustedes a través de Euforia, de Roku, Fire, YouTube, nuestra app y en latinísima.net. Lorraine, hay un otro cambio. Este cambio para mí fue la más creativa novedad de inmigración. Sí, en lo que va del año, que han habido muchos cambios. Esto de ciudadanía. Sí. Mira, toda la gente que nos llama está preocupado. Ay, ¿por qué van a cambiar el test de ciudadanía con más preguntas? Eso es lo de menos. Gente, esto es fácil, porque uno puede estudiar, pero Lorraine, cuéntame qué fue este cambio. Bueno, ahora tenemos que demostrar, siempre se ha tenido que demostrar que no se tiene un mal carácter moral, pero ahora se tiene que demostrar que tienes un buen carácter moral. Vamos entonces a un poquito, porque inmigración es un poquito loco, no hace mucho sentido, ¿verdad? Exacto. Vamos a hablar qué es demostrar, qué era antes demostrar que uno tenía un buen carácter moral y por cuánto tiempo, Lorraine, cuánto tiempo tiene que demostrar. 5 años, que es realmente el tiempo antes de tú pedir la ciudadanía, que tienes que tener 5 años con la residencia. Entonces los 5 años antes de tú pedir la ciudadanía, tenías que demostrar que tienes un buen carácter moral. ¿Y cómo hacíamos esto antes? Antes, bueno, demostrando que no tenías ninguna felonía, que no tenías crímenes, que pagabas tus impuestos. Child support, ¿cómo se dice en español? Manutención de menores. Bueno, y entonces básicamente era demostrando que tenías un buen carácter moral. Suficiente. Entonces, antes, la manera de demostrar y satisfacer este criterio era demostrar la ausencia de crímenes, la ausencia de alguna duda,
deuda con el IRS, con el Departamento de Rentas Internas. Entonces era un poco más objetivo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué cambió ahora, Lorraine? Ahora ellos tienen lo que le llaman un enfoque holístico Sí. para demostrar que tienes un buen carácter moral. Entonces, no solamente demostrar la ausencia de las cosas malas, No. pero la presencia de las cosas buenas, ¿verdad? Exacto, ahora tenemos que demostrar nuestro buen carácter moral. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, esto es algo totalmente Creativo. nuevo, hay que ser creativo. Si vas a una iglesia, Carta del pastor. si haces actividades comunitarias, voluntarias. que eres buen padre de familia o eres buena madre. Hay muchas Si tiene educación, estudios. Si tiene estudios. Su trabajo, cuánto tiempo está su trabajo, cartas de vecinos, no sé, Lorraine. Sí, hay que ser creativo. Si su perro es obediente. Exacto, sí. Vamos a hacer. Hay que ser creativo porque como te digo, ahora uno tiene que ser proactivo en demostrar que sí tienes un buen carácter moral. Y yo creo que el peligro de esto, primero, porque las personas que están haciendo esto solos, muchas veces no van a saber qué tipo de documentación y cuándo. Y nosotros tampoco, porque esto es totalmente nuevo. Así es. No está, nunca lo hicimos, ¿verdad? No, exactamente. Pero lo peor, yo creo, es porque otorga al oficial de inmigración tanto poder discrecionario. Ajá. Porque ciudadanía no debería haber este poder discrecionario. Así es. Pero ¿cómo que uno va a designar algo como de buen carácter moral? Ajá. Y déjame mencionar que van a considerar otros factores, como por ejemplo, si la persona, que ya lo habíamos mencionado, si la persona ha pagado impuestos, ¿Cómo maneja? Exacto, que no tenga tickets de tráfico, Sí. Que no tenga DUI, la persona que tenga más de 2 DUI, que son las infracciones por estar bajo la influencia del alcohol, si tienen más de 2 de esas infracciones lo van a considerar un mal factor, tickets de tráfico, como dijimos, bueno, en fin. Esto no sabemos. Entonces, imaginamos que vamos a empezar a mirar resultados y creo que diferentes dependiendo de dónde la persona tiene su entrevista. Así es. Y bueno, importante recalcar que dentro de otros de los factores que van a ver es el historial de empleo. Sí. Simple y llanamente, si la persona tal vez cambia de un empleo de mes a mes, entonces lo van a considerar que no tiene un buen carácter moral. Si la persona no tiene tal vez educación, van a ver cuántos logros educativos has tenido. Entonces todo eso son cosas que no tenía uno que demostrarlo antes. Sí, esto para mí la preocupación son personas quizás que son mayores, que no están trabajando, o esto no sé cómo van a juzgar. Entonces yo creo que es un trabajo para la persona trabajar muy cerca de su abogado. Así es. Con la documentación para que puedas superar este análisis tan diferente. Exacto. Ahora los abogados tenemos que ser creativos. Creativos para ver qué es lo qué documentación vamos a poder incluir en la petición de ciudadanía para que la persona pueda demostrar que sí tiene un buen carácter moral. Y yo creo que si la persona tiene, por ejemplo, una cosa que sea considerada mala, pero que antes no sería suficiente para denegar, por ejemplo, un ticket de velocidad, tráfico, una cosita mala, pero yo creo que en el análisis, cuando hay una cosita mala, tiene que poner en la balancita al otro lado algo bueno para hacer el balance. Exactamente. Y como te digo, ser creativos. ¿Qué documentación podemos dar? Bueno, el hecho de que no tenemos tickets, el hecho de que somos responsables financieramente, de que no tenemos deudas, de que no le debemos al Departamento de Renta Interna. Historial de crédito. Historial de crédito. O sea, todo eso son documentos que hay que ser creativo y poder enviarlo con la aplicación que se hace obviamente de la ciudadanía. Y nosotros en nuestra oficina, por ejemplo, las personas que están con ciudadanía pendiente o con entrevista ya ahí la próxima semana. Exacto, porque este cambio inmediato. Es inmediato. Es inmediato, entonces es importante que la gente entienda que desde ya no es peticiones que van a ser introducidas de ahora en adelante, son peticiones que ya están pendientes, estos cambios van a aplicar a esas peticiones y los oficiales de inmigración van a tener la discrecionalidad de poder tomar la decisión en base a los factores que se presenten en esa entrevista.
Ay, Lorraine, pero hablando de discrecionalidad, ¿hablé correcto? Así es. Ella habla perfectamente el español. Estoy aprendiendo. Lo habla muy bien, muy bien. No portuñol, sino español. Esto está en tono positivo en mi balanza, sí, ¿verdad? Sí. Tiene un plus. Un plus. Lorraine, otro cambio. Este cambio todavía estoy digeriendo. ¿Cómo se dice? Digeriendo. Porque esto es un poco más complejo porque involucra todos los tipos de peticiones de visa, de green card, de todo, que es la discrecionalidad del oficial. Así es. Vamos a hablar de esto. Sí, básicamente ahora los oficiales van a ver también si las personas tienen sentimientos anti-americanos, antisemitas, y si las personas han estado de alguna forma involucradas en organizaciones terroristas. Exacto. Estábamos viendo esto ya ocurriendo en consulados, en análisis de visa de estudiantes. Así es. Esto se expandió de una forma ahora que abrange todos los tipos de visa, de green card, de peticiones de trabajo y todos los tipos de casos. Ellos pueden mirar Así es. lo que la persona está haciendo. Y esto es también bien subjetivo, ¿verdad? Exacto. Y déjame decirte que, bueno, ya sabíamos que esto estaba siendo aplicado para las visas de estudiantes. De hecho, tuve un cliente que fue a una entrevista para obtener una visa de estudiante y le dijeron que tenían que revisar primero sus redes sociales. Sí, y las personas que están con sus redes sociales cerradas, como en privado, le están denegando las visas porque ellos quieren mirar sus páginas de Instagram, de Facebook. Déjenla toda abierta antes de su entrevista. Antes de su entrevista, porque sí van a revisar las redes sociales para encontrar alguna de estas cosas que ellos están diciendo. Quizás eso también van a hacer con los casos que están pendientes. Claro Lorraine. que sí. Entonces, creo que significa que nadie más va a poder tener redes sociales privativas. Exacto, privadas porque imagínate, pero de todos modos, yo creo que aquí es importante recalcar que asesorarse nuevamente. Sí. Asesorarse nuevamente, ¿por qué? Porque ¿qué significa ser antiamericano? No sé, Lorraine. Quizás la gente que tiene OnlyFans, no sé qué van a pensar. No sé, exacto. No tenemos una definición todavía, porque todo esto, como le dijo Andrea, estamos aprendiendo día a día con las cosas que están saliendo, con las políticas como están cambiando, pero esto acaba de salir. Y entonces no sabemos qué significa realmente ser antiamericano, sea porque yo pienso en contra de no sé, de la escuela o no sé. Y yo no sé también, Lorraine, estaba pensando porque ellos hablan mucho de integración, entonces de las personas que vienen acá para integrarse en la sociedad. Yo imagino, estoy aquí con mis elaboraciones, yo no sé, yo pienso que van a empezar también a buscar informaciones de la persona, qué gustan las personas, si ellas hablan inglés, por ejemplo. Exacto. En sus creencias de política, yo no sé, pero es posible que sea bien más amplio do que solamente las cosas que están aquí y otra vez, delegando mucho poder, otorgando mucho poder al oficial que está mirando su caso en el momento. Exacto. Entonces, por eso es importante prepararse muy bien cuando vaya a presentar su caso. Porque ahora el oficial de inmigración va a tener un alto grado de discrecionalidad para aprobar o no su caso. Exacto. Me preocupa también, por ejemplo, personas que viajan a ciertos países que ellos pueden considerar países de terroristas. Entonces, si tiene familia ahí, que pueden preguntar qué tipo de relacionamiento que tiene con su familia, con sus amistades de estos países, si ellos te envían dinero, si usted envía dinero a ellos. Las personas todas hoy que tienen que pensar que todo ahora está como en la mirada de inmigración. En la lupa de inmigración. Ahora sí es verdad que está todo en la lupa de inmigración. Entonces es muy importante, como hemos estado diciendo, que se asesoren, porque cualquiera, siempre decía antes, cualquiera puede llenar una planilla. Exacto. Al final cualquier persona puede llenar una planilla. La ley no la sabe todo el mundo. Entonces es importante que se asesoren porque para evitar más adelante una negación de un caso. Y es interesante porque esto ya de discrecionalidad, yo hablaba ya con las personas que trabajan con nosotros en la oficina, porque cuando yo trabajé antes en la Corte de Inmigración como asesora de los jueces de inmigración, y ahí
ellos ya hacían este análisis discrecionario. Ellos ya hacían esto de poner en la balanza las cosas buenas con las cosas que no son tan buenas y hacer este análisis para mirar qué lado pesa más. Exacto, exacto, el positivo y negativo. Entonces, ¿cuáles son los factores? Entonces yo creo que de la misma manera nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis nosotras como abogadas holístico de los casos. Entonces, por ejemplo, un factor que sea negativo como me quedé aquí sin estatus. Para inmigración, esto es un factor negativo. Exactamente. Ponte la balancita. Yo trabajé sin estatus. Ponte la balancita. Y va del lado negativo, pero obviamente. Pero pagué mis impuestos. Lado positivo. Exactamente. Entonces, poco a poco, yo creo que tenemos que empezar a mirar la vida de cada inmigrante de una manera única. Exacto. Y qué documentación que puede poner en ese balance para hacerlo más positivo. Para hacerlo positivo y que obviamente el oficial de inmigración cuando revise el caso quiera probar su caso. Exacto. Porque la balanza va a estar más del lado positivo que del lado negativo. Pero leyendo las políticas me parece que también están dando peso positivo, por ejemplo, cuestiones humanitarias como de salud. Entonces, si uno cuida de alguien de la familia que tiene alguna enfermedad o si usted tiene alguna enfermedad, y este es el momento para hacerlo todo correcto. Así es. Y obviamente también van a ver si eres un buen padre, si pagas tu manutención, que eso siempre se ha visto. Me imagino que ahora le pondrán más la lupa. Entonces es importante que las personas que tienen hijos que no viven con ellos, que tienen que pagar una manutención, que lo hagan, porque hay muchas personas que se descuidan con eso y eso obviamente va a hablar de no muy bien de su carácter moral. No, verdad. Muchas cosas. Entonces creo que ahora, Lorraine, es la hora de empezar a hacerlo con más seriedad. Con más seriedad, exactamente. Es el momento de ponernos serios en esto. Queremos hacer el programa un poco suave, pero hoy no se puede porque tenemos demasiadas noticias que pero es importante que todos lo sepan. Exacto. Porque sorpresas así no son buenas. Sobre todo porque, bueno, ahora vamos a ver todos estos cambios ya que van a ser implementados y las personas tienen que tener conocimiento de esto, porque si llegan a una entrevista de ciudadanía, por ejemplo, y no sabían que tenían que tener la balanza más en el lado positivo que el negativo para la ciudadanía, entonces para evitar una negación de su y más petición. Una vez, planificación es protección. Es protección. Pero, bueno, les digo nuevamente que estamos en Latinísima y llegamos a ustedes a través de Euforia, Roku, YouTube, Fire, nuestra app y latinísima.net. Pero Andrea, tenemos que ya comenzar, se está acabando el programa con nuestro Chismigration. Chismigración, los chismes de inmigración. Entonces esto creo que no es tan chisme, pero todos sabemos lo que está pasando con las deportaciones, es que muchas industrias están sufriendo la pérdida de empleados muy valiosos, ¿verdad? Sobre todo las industrias como la hotelería, como la construcción, como la agricultura. Y bueno, me hablaste del número de personas que desde enero hasta ahora tenemos menos fuerza laboral porque tenemos 1 millón. ¿Cuánto fue que me dijiste? Salió un artículo en Latin Times reciente, 15 de agosto, diciendo que 1.2 millones de trabajadores nacidos al extranjero se han salido de la economía. Entonces, imagínate, las industrias obviamente más afectadas y las que están, muchos restaurantes tal vez. Restaurantes, hoteles, agricultura, todo lo que es la construcción, todo eso se está viendo afectado. Y este artículo que fue de Héctor Ríos Morales, muy bueno, habla también de cómo esto va a impactar a todos nosotros, como aumento de precios de comida, de restaurantes cerrando más temprano, restaurantes cerrando las puertas porque no hay gente para trabajar. Exactamente. Entonces, es algo que bueno, que esperemos que haya, esta administración ha dicho que quiere. Quizás cambio ahora viene. Exacto, que van a haber cambios y vamos a esperar esos cambios. Sí, una reforma migratoria. Una reforma migratoria que es lo que necesitamos para que la fuerza laboral
venga a los Estados Unidos, regrese y estas empresas, estas industrias como la hotelería, como la construcción, puedan tener su fuerza laboral nuevamente. Especialmente aquí nosotros en Florida, con tanto turismo, dependemos muchísimo, y agricultura. Y dependemos de estos inmigrantes que nos ayudan en tantas posiciones importantes. Sí, de verdad que sí espero y confío en que haya algún tipo de, si no de reforma, pero por lo menos de cambio de política. Y bueno, estas industrias le han pedido a la administración que por favor hagan algo porque están perdiendo gran fuerza laboral. Y bueno, ¿qué significa cuando las personas pierden gran fuerza laboral? Que quiebran, cierran sus puertas. Entonces, bueno, sería muy bueno que que finalmente tengamos algo para que estas personas... Quizás el Dignity Act o algún otro tipo o algún otro tipo de reforma para traer a todas estas personas con visado para que puedan venir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. O quedarse aquí de alguna manera. O quedarse, las personas que ya están aquí, puede ser también. Autorización de trabajo. Autorización de trabajo, que puedan cambiar su estatus para un visado de trabajo y que puedan quedarse trabajando aquí legalmente en los Estados Unidos. Sugerencias para ustedes, congresistas. Quizás puedan escucharnos aquí en Latinísima. Exactamente. Por favor, aboguen. Necesitamos que nuestros congresistas aboguen por una reforma migratoria para que puedan venir, si las personas que están aquí puedan legalizarse o puedan venir trabajadores a estas industrias que tanto lo necesitan. Exacto. Y ustedes que nos asisten, si tienen preguntas, sugerencias para nuestro programa, envíanos un email a amigasyLaMigra@gmail.com y así podemos hacer programas un poco más específicos para ustedes. Si tienen alguna pregunta, no olviden escribirnos y tal vez en el próximo programa, bueno, podemos hablar de la pregunta, de la duda que tienen, de lo que están escuchando, si es verdad, si es mentira, porque sabes que también está el doctor Calle, como que son personas que siempre se lo saben todo, pero al final es una información falsa. Entonces es importante que bueno, sí, por favor, cuidado. Y Lorraine, vámonos entonces. ¿Cuál es tu email para si quieren contactarte? Yo doy el mío también. Exacto. Mi email es lperez@interconlaw.com. Y el mío es andrea@acevisas.com. Exacto. Bueno, estamos aquí para ayudarles, para informarles, así que esperemos que... Quizás con buenas noticias pronto. Exacto. Y vamos a tratar muchos temas. Escríbanos porque vamos a hablar estamos hablando de las políticas que hay ahora mismo, pero bueno, también vamos a hablar de las cosas de cómo una persona puede legalizarse y una persona que quiera venir a los Estados Unidos hoy en día, ¿cómo puede hacerlo? Y hay muchas cosas, mucho que hablar. Qué placer estar con ustedes. Regresamos la próxima semana. Así y escríbanos. Escríbanos a amigasyLaMigra@gmail.com y para el próximo programa vamos a contestarles sus preguntas o sus dudas. Gracias. Gracias. Gracias, Lorraine. Gracias.